Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Claudia Furiati, directora de comunicaciones del Instituto. Muy buenos días, Claudia. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa muy interesante que nos trae hoy el tema de la comunicación política en tiempos electorales. Gracias. Gracias, Claudia. También se encuentra junto a nosotros en este programa Francisco Salles Martínez, analista político del Instituto. Buenos días, Francisco. Buenos días, Danilo, y buenos días a todos los que están presentes. Muchas gracias por tenerme aquí. Espero que tengamos un buen programa el día de hoy y podamos conversar de muchas cosas. Como ya adelantó Claudia, hoy estaremos analizando el proceso electoral que se avecina, sobre todo enfocándolo en la comunicación política en el contexto de las elecciones. Para esto, hoy nos acompañan la doctora Albertina Navas y el politólogo Jorge Chuya. Albertina Navas es doctora en comunicación, MBA y periodista. Cuenta con 20 años de experiencia en la comunicación corporativa, institucional y política. Ha atendido a más de 50 clientes de los sectores público, privado y académicos en 18 países. Es conferencista y autora de publicaciones de circulación internacional. Muy buenos días, doctora Albertina. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Danilo. Un gusto saludarte. Un gusto también compartir con Claudia, con los panelistas y con todas las personas que nos escuchan. El gusto es nuestro. También nos acompaña el politólogo Jorge Chuya. Él es politólogo y consultor de proyectos. Actualmente está cursando una maestría en Economic Development por la Universidad de Glasgow, en Escocia. Cuenta también con estudios sobre Future Studies en la Universidad de Turku, Finlandia, con experiencia en puestos de investigación política, económica y asesoría para el diseño de proyectos. Es host del programa Rompiendo Paradigmas, fundador y director ejecutivo del think tank Humanamente. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Danilo. Muchísimas gracias por la invitación. De igual manera, Claudia, todo el equipo del IEP, le extiendo un caluroso abrazo. Los extraño mucho a la distancia en la querida casa. Y también, por supuesto, un caluroso saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias, Jorge. Claudia. Sí, bueno, como ya anticipáramos, estamos pues a días, diríamos, ¿sí? Más de 10 días para una jornada decisiva que esperamos sea muy cívica, ciudadana y de ejemplar electoral. Y lo que llevamos de campaña política de segunda vuelta ha demostrado que ha tenido como giro enfatizar en lo que también estamos viendo en la esfera pública digital. Le hace todos los, digamos, debates en paralelo en redes sociales, más que las discusiones de programas de gobierno. Entonces, hoy queremos con ustedes, nuestros distinguidos invitados, que además queremos señalar que ellos también hacen y suman sus reflexiones a la arena de las redes sociales, especialmente el Twitter, que es como el ejemplar para esto. Ya nos dirá Albertina porque tiene sus cuentas, que las queremos reseñar en Twitter, que son @Albertina_Navas, y Jorge es @Jorge Chuya, con Y-A Chuya, piso al final. Ellos lo pueden conseguir en el Twitter y también seguir allí un poco, sobre todo el faro de luz que necesitamos estos días. Entonces yo empezaría por justamente ser un poco abogada del diablo, si queremos decir que por lo que estamos viendo en redes sociales, quizá el candidato de mayor preferencia
de mayor seguimiento de los electores en búsqueda de información se llama fake news. Preguntamos a Albertina primero y luego Jorge. Adelante, Albertina. Muchas gracias, Claudia. Bueno, este es un fenómeno que ya lo hemos visto no solamente en esta elección, sino en algunas elecciones anteriores, en el caso del Ecuador, pero sobre todo en muchos países de América Latina. Y es que lamentablemente las elecciones se están de alguna manera limitando a cuál candidato sale menos descalificado de una batalla de difamación. Entonces eso es lamentable porque realmente no hay a veces un debate de altura, sobre todo en redes, respecto de los planteamientos y planes de gobierno, sino de cuál sale mejor parado o cuál tiene el argumento más creativo o más ingenioso para poder abordar los insultos o las noticias en algunos casos distorsionadas, en otros falsas que se crean. Entonces, vocablo de fake news, que como siempre digo, los estudiosos de la información preferimos llamarlo desinformación o patologías de la información, porque no es tan simple. Si hacemos la traducción de fake news al español sería noticia falsa, de manera que si tiene algo de verdadera necesariamente la puedo compartir, y no es tan sencillo porque estos procesos de desinformación pueden ser noticias verdaderas en contextos falsos, pueden ser noticias falsas en contextos verdaderos o incluso noticias verdaderas sin contexto, porque la intencionalidad es la de intentar persuadir a una audiencia de llegar a conclusiones no válidas. Entonces, efectivamente, los procesos de desinformación son protagonistas en este proceso electoral, pero ya esto tiene una cierta trayectoria. Jorge, cuéntanos. Concuerdo con la doctora Navas. En mi caso pienso que lo que sucede termina siendo un reflejo de lo que representa también la cultura política en el país. Hemos visto y estamos viendo, incluso mucho más a la medida que se acerca el día final, cómo empieza esa guerra de campaña sucia, esa guerra de desinformación, esa guerra en donde quieres desprestigiar al otro. Y es algo que se repite, como bien lo dijo la doctora Navas, no solamente en esta elección, sino es algo que ha sido recurrente habitualmente en las elecciones ecuatorianas, especialmente desde que empezó el auge de las redes sociales. El problema está en que termina siendo un reflejo de lo que es la cultura política ecuatoriana. Lamentablemente, a mí me gusta siempre entender la política como es para luego tratar de direccionarla o analizarla eso como debería ser. Y Ecuador hoy en día tenemos un país con una cultura política con baja confianza institucional, tenemos esos valores, o mejor dicho, antivalores que se reflejan en los políticos, muchas veces reflejados también en diversos actos de la sociedad. Y es lo que al final del día llama la atención y es lo que la gente quiere buscar, porque la gente, en muchos casos, por no decir la mayoría de ellos, no se toma la molestia de verificar las noticias, no se toma la molestia de decir, ok, si es verdad que pasó esto de aquí en tal año, en tal lugar en el banco, sí, es verdad que tal candidato no trabajó por 10 años en ese puesto. Entonces, la gente no se toma el tiempo para verificar las cosas y ahí empieza una guerra de campaña sucia, pero a la larga vuelve al punto inicial, que es que termina siendo un reflejo de la cultura política que se ha enraigado en nosotros, al menos desde las últimas décadas. Ok, a ver, Danilo, ¿tienes algún planteamiento? Sí. Sí, bueno, según las encuestas que, digamos, han salido ya en los últimos días, sobre todo en la semana pasada, aún vemos que existen porcentajes de una parte del electorado que sigue indecisa y asimismo hay también, bueno, un porcentaje de voto nulo que, según dicen los analistas, esto de todas formas ya al aproximarnos ya al momento de votar suele disminuirse, pero ¿cómo deben apuntar los dos candidatos para, digamos, tratar de captar este voto indeciso, sobre todo, o sea, estando tan cerca y existiendo, digamos, propuestas tan opuestas? ¿A qué deben apuntar los candidatos en estos últimos días para
captar el electorado? Bueno, lo que yo creo que estamos viendo es que realmente ahorita no tenemos una contienda que podamos decir que realmente es entre derecha o izquierda, sino más bien entre correísmo y anticorreísmo. Y entonces, buena parte del electorado que en su momento fueron con los candidatos que quedaron en tercer lugar y en cuarto lugar, es decir, Hervas y Yacu, no necesariamente tienen todos ellos afinidad con uno de los dos candidatos. Entonces, ese conglomerado de indecisos, yo creo que va a tomar su decisión casi que el día o a las puertas de las votaciones, porque para ellos hay una decisión que no es la mejor opción desde el punto de vista de ellos, sino cuál es el escenario menos amenazante que me ofrece tal o cual candidato. Por eso también vemos que en el discurso y en la narrativa de algunos candidatos siempre está la proyección. Si es que gana el otro, lo que va a ocurrir es esto y esto y esto y esto, mientras que conmigo podemos evitar esto y esto y esto. Entonces, efectivamente, aquí tenemos, por un lado, quienes votan por los atributos, por un convencimiento, por una afinidad con la propuesta y la ideología del candidato, pero un gran conglomerado que en muchos casos puede ser no menor, que simplemente va a optar por lo que considera el escenario menos dañino para sí mismo y para el Ecuador. En mi caso, pienso que lo que ha sucedido, al menos durante esta segunda vuelta, y de hecho se vio bastante en el reflejo de resultados de la primera vuelta, es que hay una crisis de representación política. Las personas, especialmente los jóvenes, no se sienten identificados con los candidatos que llegaron a la segunda vuelta, y por eso se vio como candidatos outsiders tuvieron un porcentaje de voto que para muchos analistas era sorprendente. Esa crisis de representatividad te obliga a que llegada a la segunda vuelta, donde tienes dos candidatos que no buscan, que no te representan, tengas que buscar la opción menos mala, de alguna forma, por así decirlo. De hecho, recuerdo estar conversando con una amiga que es periodista y estábamos hablando sobre, bueno, Arauz, Guillermo Lazo, las propuestas y por quién uno debería dirigirse. Ella me comentaba que ella no se sentía identificada por ninguno. Y es algo natural, es algo que lo he escuchado bastante en diversos compañeros, en diversos amigos. Pero yo le respondí, bueno, ok, entonces si no podemos escoger al mejor candidato, porque no nos representa, quizás hay que escoger a la persona que queramos como rival. Porque más allá del correísmo y el anticorreísmo, que es una vertiente bastante clara en estas elecciones, también tenemos esa imagen de autoritarismo contra democracia, que es algo que se está trabajando dentro de estas elecciones y es algo que va a definir el futuro de los siguientes 4 años en Ecuador. Yo pienso que ese porcentaje que está ahora indeciso, en parte es por esa crisis de representación política que te mencioné al principio, gente que no se siente identificada y que no quizás va a forzar su voto hacia uno de los candidatos sin estar completamente convencido de sus ideas. Pero sobre todo, y algo que pienso es muy importante, han habido dos etapas para ganar en mi postura ese voto indeciso. La primera fueron las redes sociales, que es donde captas todo ese voto joven, que se fueron tanto por el candidato Hervás como en su porcentaje también con Yacu Pérez. Pero el segundo, que es donde se han entrado los candidatos en estas últimas semanas, es el trabajo en territorio, porque en territorio, lugares donde no se utilizan tanto redes sociales o quizás no te llega toda esa información, tienes que empezar a trabajar ahí. Y ahí también existe un porcentaje de voto indeciso en el que tienes que capturar y que tienes que trabajar para poder captar. Lo que vamos a ver el 11 de abril va a ser el resultado de ese trabajo, el que se hizo durante la primera etapa, con ese porcentaje de indecisos que se encuentran en redes sociales y lo que se hizo también en la segunda etapa. Quizás incluso es más importante que la primera, que es el porcentaje de indecisos que estaban en territorio, qué tanto se trabajó y si fue efectivo ese trabajo que se hizo en las distintas provincias del país. Aquí quiero volver a un punto que mencionaba Jorge, es sobre el tema democracia versus autoritarismo, porque muchos de los apoyos que ha recibido en las últimas semanas el candidato Lazo de parte de los candidatos que participaron en la primera vuelta es justamente mencionando esto. Nos vamos por la opción democrática,
o estamos en contra del autoritarismo. Y bueno, quiero consultarles su apreciación sobre, digamos, este relato, o sea, qué tan efectivo puede ser de aquí, o en este tiempo, qué tan efectivo puede haber sido este relato de que estamos enfrentados entre la democracia y el autoritarismo. Bueno, creo que depende, creo que depende el contexto en que se lee, digamos, esa afirmación. Porque efectivamente para el candidato Lasso, Arauz es Correa. Y ese es el mensaje que él quiere posicionar. Y entonces, digamos, no es solamente una continuación, sino es volver a un pasado que a buena parte de la población, por supuesto, lesionó y que quedó muy marcado en una generación. Sin embargo, también recordemos que también hay un porcentaje de esa misma generación y de mucha gente que salió beneficiada también de esa época y de los privilegios que ese gobierno permitió a parte de la población. Entonces, siempre hay ganadores y perdedores. Entonces, yo creo que vuelvo al mismo punto anterior. Si hablamos desde la lógica de mercadeo, hay esta narrativa que no tanto a veces se ancla en los atributos de lo que yo vendo, es decir, estos son mis postulados o estas son mis ideas, que por supuesto el candidato Lasso las tiene y las repite con frecuencia, pero que a veces también esa narrativa se va hacia lo otro, hacia justamente creo yo que es el punto en el que trata de conectar con ese electorado más joven con el que quizás él no tiene tanta afinidad por su perfil, porque lo conocen menos, etcétera, porque pues no fue el candidato de las redes sociales en la primera vuelta, y entonces trata de conectar con ese público joven que también no quiere repetir un escenario de limitación de libertades. Entonces, pues todos los candidatos les toca hacer este juego de narrativas, es decir, por un lado, abanderarse de unos postulados y una causa para los que adhieren a su posición política independientemente de la persona, pero por otro lado, una narrativa de proyección de escenarios para también tratar de convencer a aquellos que todavía no tienen una decisión y que ellos saben. Los dos están conscientes de que una parte importante del electorado va a decidir por el que consideren el mal menor, más no por afinidad con el candidato. Yo creo que es importante destacar que esa batalla entre autoritarismo versus democracia es algo que se va a dar en el ámbito político, es algo que se está dando porque es el resultado que vas a obtener de un candidato y el otro. Y eso quizás pesa bastante en el análisis político y en todo lo que se pueda comentar luego desde nuestro punto de vista. Pero en el ámbito de comunicación política quizás esa dicotomía no pese tanto. Lo que va a pesar es lo que mencionaba Albertín en su segunda intervención, que es el tema del correísmo contra anticorreísmo, esos recuerdos, ese volver a hablar del pasado y ese volver a decir, esto es lo que tuvimos y acá tenemos algo que no va a ser así, y empiezan un poco a batallar esas ideas y la campaña, al menos de Guillermo Lasso, sí efectivamente se dirige hacia eso, tratar de recordar cuáles han sido todos esos errores y todas esas violaciones de derechos que se tuvieron en el régimen anterior. Ahora, hay que pensar en cómo hacer que esa estrategia, esa dicotomía, ese mensaje empiece a llegar más a la gente. Y eso entiendo que es a lo que he querido ser, especialmente el candidato Lasso, y es en lo que he trabajado desde el debate hasta ahora, al menos en temas de redes sociales. Hablando de esas narrativas, hoy veíamos particularmente una que se posicionó al menos hasta pasado el mediodía, era en la red Twitter, más de 3.400, por aquí tenía yo anotado, y ahora, bueno, más de 3.400 tweets recibió esta
3.465 hacia las 3 de la tarde. El Vota Bien se posiciona hoy en una serie de imágenes donde vemos inmigrantes venezolanos que solemos ver en Quito y Guayaquil en los semáforos y otras ciudades también del interior de Ecuador, lastimosamente sosteniendo un cartel pidiendo por favor apoyo, trabajo, algo de comer, algo de dinero, puesto que no tienen cómo sostenerse dignamente pues, en el país. Luego de haber migrado, tener que salir de su país. Y entonces resulta que por coincidencia o no, estos carteles de hoy dicen, yo no elegí bien o yo tuve que salir porque no votamos bien o no voté bien. Y hay ahora una serie de debates desde lo asertivo o no de esto, desde el mismo candidato Arau tomó la palabra y dijo que eso eran los lacistas. No hay identificación, aunque hay una tendencia a pensar que sí, que es una narrativa que te está diciendo no mires o no contribuyas a volver a un pasado, ¿no? O esto es lo que nos puede pasar. Sin embargo, pues ahí entran otros aspectos quizás de trabajar con estas personas que están en una posición de vulnerabilidad. Entonces, concretamente es preguntarles hasta dónde el recurso de una narrativa es válido en la medida en que afecte o no. O sea, yo sé que vale todo en campaña, pero hasta dónde pudiera tener impacto este tipo de campaña como vota bien. Es otra concientización del voto, no sé. Pregunto. Pues yo viéndolo desde la comunicación, siento que esta estrategia de atacar esta potencial venezolanización, no sé cómo decirlo. Venezolanización. Sí, de una democracia, pues es un argumento y una táctica que a mi juicio, desde la lógica comunicativa, cada vez está más agotada. Primero lo he escuchado desde hace años y hay un hecho clave en el caso del Ecuador, es que Correa estuvo en el poder 10 años. Si hubiera querido convertirnos en Venezuela, ya lo hubiera hecho, punto. Que hubo rasgos que nos acercaran a Venezuela, indudable, pero desde ningún punto de vista podemos decir que nos hemos convertido en una Venezuela. Es decir, que si tuvieron oportunidad de hacerlo, ya la tuvieron. Entonces, reiterar en ese argumento me parece a mí que pues ya no es tan pertinente. Entiendo que en un inicio, cuando se empezó a hablar de esto hace años, la intencionalidad primaria era de alguna manera la de hacernos descarmentar en cabeza ajena, es decir, que no tomáramos nada por descontado y que igual que les pasó a los hermanos venezolanos en un momento que no creyeron llegar a la situación que llegaron y se llegó, era de alguna manera alertarnos de que una realidad más compleja era posible. Y en ese sentido, en un momento, ese discurso pues tuvo una razón de ser. Yo la he escuchado prácticamente en toda América Latina. En todas las elecciones hay un candidato al que le acusan de que va a volver al país Venezuela. En el caso de México, a López Obrador le dijeron lo mismo y México no es Venezuela. Incluso en Guatemala, yo viví 5 años en Guatemala y pasaba lo mismo cuando los candidatos ni siquiera eran de izquierda. Es decir, siento que la táctica está agotada. Y no me parece tampoco justo con los hermanos venezolanos, porque es hacer una suerte de cuco. Es decir, Venezuela se vuelve el cuco de América Latina y nadie quiere ser como Venezuela. Eso es un mensaje tremendamente negativo con un país hermano, con un país que en su momento fue floreciente, que nos recibió a los ecuatorianos en su momento y que ahora nosotros estamos en la situación de recibirlos a ellos. Entonces, para mí, esa táctica de insistir en el tema de la asociación de un potencial escenario con uno de los candidatos más cercano a Venezuela como táctica comunicacional, la siento agotada y cada vez menos pertinente y efectiva.
En mi caso, bueno, quiero puntualizar dos cosas. La primera, sí discrepo un poco con la doctora Navas. No es el hecho de que Rafael Correa no haya querido llegar a Venezuela, creo que no pudo, lo quiso hacer varias veces. El problema es que aquí tenemos el dólar y eso fue una camisa de fuerza bastante importante para que Rafael Correa pueda hacer todas las políticas económicas que él hubiera querido. Pero que lo intentó, timbre cambiario, salvaguardias, la introducción del dinero electrónico, pero lamentablemente hay ciertas cosas que quizás instituciones que van mucho más allá de los gobiernos que están más arraigadas en la sociedad ecuatoriana. Y como segundo punto, sí, efectivamente también concuerdo con la doctora en el hecho de que esa venezolanización ya está cansando, ya es una campaña que ya agota, no nos impide ver más allá de las ideas. A mí como joven, incluso viendo el debate, viendo cuáles son las posturas de los, digamos, candidatos, escuchar vamos a hacer Venezuela ya cansa. Ya es un argumento bastante viejo, por mucho que yo sé que las posibilidades de que podamos ir allá, en el caso de que cambiara la moneda, pueden ser reales si gana un candidato que otro, pero en el debate tú quieres escuchar más cosas. O sea, llega un punto en el que los jóvenes también quieren escuchar nuevas propuestas, quieren escuchar qué hay para nosotros, que se atiendan esas demandas sociales que tenemos. También es cierto, y contestando a la pregunta directamente que había realizado Claudia, con respecto a esa campaña sobre el vota bien, en el que se le dan esos carteles a muchos venezolanos que están en las calles, a mí me apena bastante y sobre todo porque creo que nuevamente caigo en la primera respuesta que di en esta entrevista, que es un reflejo de la cultura política que tenemos hoy en día. Es un reflejo también de lo que quizás de lo que ha llegado a nuestra sociedad en ciertos ámbitos, y es lo que la gente quiere ver, quizás sean campañas sucias, sean campañas de información, porque sea quien sea que lo haya hecho, porque puede estar la posibilidad de que lo realizó el equipo de campaña de Guillermo, que de hecho ya lo desmintieron vía Twitter, como también pudo haberlo hecho un partidario de la campaña de Creo, pero también está la posibilidad de que lo pudieron haber hecho desde el otro bando con intención de dañar esa otra candidatura. Pero independientemente de quién lo haya hecho y bajo qué intenciones, ese mensaje ya está rondando. Ese mensaje va a rodar y va a ser muy difícil contrarrestar esa desinformación, pero sobre todo te apena, te molesta el hecho de que usen a personas de esa forma, en personas en situaciones de vulnerabilidad, en donde ya llegamos a un punto en el que decimos, ¿hasta dónde más vamos a llegar? Y sí, ¿hasta dónde más va a llegar la política y hasta dónde más va a llegar en cuestiones, términos de campaña y elecciones, pero también responde a muchas cosas que terminan siendo parte de nuestra cultura hoy en día? Entonces también, más allá de lo que vemos en la clase política, independientemente de quién esté en el poder, también es momento quizás de darnos también una introspección y ver en qué nosotros también estamos fallando como sociedad y cómo poder mejorar en aquellas cosas, para que de aquí a 4 años quizás ya no veamos un correísmo versus anticorreísmo, sino veamos o dos candidatos izquierdos, dos derechos, pero dos candidatos que tengan la madurez suficiente de poder hacer una campaña decente sin necesidad de caer en momentos de campaña sucia o desinformación. Ahora quiero preguntarle sobre otro de los relatos o argumentos que llevan ya casi una década en el contexto de las elecciones de Ecuador, y que es el tema o el estigma que tiene uno de los candidatos por ser banquero. Y creo que para muchos es como que el principal argumento para estar en contra de él. Bueno, la pregunta es ¿qué relevancia tiene todavía también ese relato y detenerlo? ¿Por qué después de tantos años sigue presente en este contexto? Bueno, aquí es muy importante tener una perspectiva histórica, ¿no? En el caso del Ecuador, la caída financiera de finales de los años 90 nos marcó totalmente. Fue una quiebra casi del 60% del sector financiero, lo cual empobreció de una manera generalizada a la sociedad ecuatoriana. Y en ese momento, quienes lo vivimos y lo recordamos de una manera muy viva, todos vimos cómo nuestros niveles de vida
decayeron de un momento a otro, cómo no podíamos acceder a nuestros fondos, cómo en algunos casos de algunas entidades cerradas nunca recuperamos esos fondos. Entonces, también hay que comprender cómo una sociedad interpreta este tipo de hechos. Por supuesto que no es que una persona en específico haya tenido la culpa ni peor maquinado algo detrás de estos hechos. Sin embargo, sí se creó una narrativa de la banca contra la sociedad y la banca con un estigma muy fuerte, como si hubiera siempre una intencionalidad de irregularidad y siempre se construyó a partir de esa quiebra una narrativa que posicionaba a los banqueros como si estuvieran tomando algo que a ellos no les pertenece. Entonces, por supuesto, esa construcción colectiva tiene un hilo transversal y subyacente en muy buena parte de los ecuatorianos. Entonces, pues lamentablemente el candidato que tiene relación con la banca, pues es como igual que, digamos, haciendo la comparación como cuando uno usa una estrategia de influencers, es decir, que trata de que los atributos del influencer se atribuyan al producto. Aquí es de alguna manera algo similar. Los atributos de toda esa parte oscura y negra que buena parte de los ecuatorianos asignaron en algún momento a la banca, pues se materializan o se representan a través de una persona que en este momento está en la segunda vuelta electoral. Entonces, esto es tremendamente complicado, sobre todo desde un punto de vista de comunicación, porque es preferible en comunicación partir de cero y posicionar a alguien que nadie conoce de nada, de manera que tú puedes construir sobre algo que todavía no existe, pero esto es partir de menos 50, es decir, es tratar de limpiar imagen y de limpiar imagen de muchos temas que para los ecuatorianos o para muchos ecuatorianos se asocian con una época de dolor. Entonces, sin duda, en esta parte, no digo que eso sea justo, simplemente es lo que ocurre porque así es como funciona la sociedad y las narrativas, pero el candidato Lasso en este tema en específico tiene un tremendo desafío. Creo que ha sido hábil en tratar de desmarcarse, es decir, de recordar que él desde el año 2012 ha dejado de ser directivo de un banco privado, ha tratado siempre como de desmarcarse, está también tratando a través de su narrativa de rescatar que su origen ha sido modesto, humilde, que tenía una madre costurera, etcétera, de manera de tratar de conectar con esas personas que quizás lo están criticando porque piensan que quizás él siempre tuvo privilegios y lo que quiere es mostrar una imagen de emprendimiento y de superación. Yo creo que en ese sentido lo ha hecho bien, sin embargo es algo que es un tremendo desafío que lleva muchos años él en esto y no lo ha terminado de borrar en su totalidad y finalmente, por supuesto, que sigue pesando en la decisión de voto. La mente humana funciona mediante historias, mediante narrativas y nosotros estamos ya bien marcados en esa perspectiva histórica de la banca contra el gobierno, perdón, contra la sociedad ecuatoriana, contra los ciudadanos. Sí, esa es una narrativa bastante difícil de quitar porque no solamente estás hablando de algo que puede pasar, estás hablándoles a la gente de algo que pasó. Entonces el miedo es algo cercano, esa situación se ve muy a la vuelta de la esquina y es algo real y tener que desmarcarse de eso es un desafío bastante importante y muy difícil. De hecho, la verdad, después de 3 campañas electorales, desde mi punto de vista, ¿no? A pesar del buen trabajo que ha hecho en muchos aspectos el equipo de campaña de Guillermo, no creo que se ha terminado de deslindar de ese estigma de ser banquero. No creo que la gente se olvide de aquello. Y eso siempre va a estar. Siempre va a estar presente, sea Andrés Arauz, el contrincante, sea Rabascal, o sea quien sea que esté en la galería. Es una carta que siempre van a usar cualquier persona que esté en contra de Guillermo, porque es una narrativa que ya está bien marcada y que está posicionada y que la gente te la va a comprar porque es algo que ya vivió, muchos de ellos. Entonces, eso hace que sea una narrativa bastante acertada. Sin embargo, no creo que deba ser la única para poder ganar. De hecho, no lo es. Incluso Andrés Arauz no se enfoca totalmente en aquello.
pero sí es importante saber y conocer que esa es una debilidad o es algo que te van a sacar en cara en su momento y que va a ser muy difícil que la sociedad ecuatoriana termine de convencerse de ti y de votar por ti. Y eso es algo que empiezas un partido y bueno, se te lesionó el jugador al primer minuto. Es así, empiezas un partido mal. Pero a partir de aquello eso no significa que el partido está perdido, significa que tienes que trabajar más duro, que tienes que empezar a lograr diferentes estrategias para poder luego ganar el partido. Y en ese caso, Guillermo Lasso ha estado jugando sus cartas durante esta campaña y veremos si finalmente da resultado el día domingo. Claudia, ¿algo que agregar? Sí, bueno, me gustaría que Francisco, que es una generación justamente de las que involucra esta población joven que poco conoció de lo que fue, o nada, porque no había nacido, obviamente, o para ver, sí, el feriado, había nacido, el feriado bancario, y luego también el correísmo, la década correísta la vivió, pero desde su juventud. ¿Cómo se aproxima él, bien como joven, elector primeramente y luego los estudios políticos, a lo que estamos viendo en estas últimas semanas, en estas elecciones, si se quieren decisivas, pues para muchos en cuanto a lo que será el futuro de Ecuador? Gracias, Claudia. Sí estaba vivo, sin embargo, la plata no tenía verdadero significado para mí en esa etapa. Sin embargo, he escuchado de varios miembros de mi familia cómo les afectó. Pero yendo más un poco al caso y a lo que tú querías que escuchara, siendo yo elector, votante, ciudadano y más allá teniendo interés en la política, porque yo reconozco que mi caso es muy aparte. Muchas personas de mi generación no tienen el más mínimo interés en la política, no les importa en absoluto. Van, votan nulo, si es que van, o dejan en blanco, o hacen cualquier cosa. Tengo muy pocos amigos que verdaderamente votan porque se consideran políticamente activos y reconocen la importancia de su voto. Por mi lado, yo conozco personalmente a Guillermo Lasso, me gradué con su hija menor, ella fue de mi promoción, estaba en su casa, mi papá también lo conoce, entonces he podido conversar con él, bueno, no hace muchos años, pero también he podido conversar con él y de cierta manera lo veo como alguien que sí podría hacer cambios positivos. Sin embargo, considero que necesita un mayor apoyo en términos de las personas que lo rodean. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar mi ejemplo personal. Yo tengo varios amigos en grupos de WhatsApp que han escrito, oigan, miren, estoy trabajando en la campaña de Lasso, necesito por favor que me den ideas, están pidiendo alrededor de todos los lugares ideas para pasarles a los asesores de Lasso. Y yo he escuchado muchísimas buenas ideas que, bueno, en lo personal pueden ser buenas para mí. Sin embargo, me doy cuenta de que muy pocas cosas son transferidas hacia Guillermo. Pero bueno, eso es por un lado. Ahora, por el otro, yo te podría decir que teniendo las opciones que tenemos ahorita entre Arauz y Lasso, no hay mucho que se pueda decir al respecto. Todos sabemos lo que hemos pasado. Como estaban mencionando, nadie quiere estar verdaderamente en esta posición de correísmo, anticorreísmo. Queremos verdaderamente estar en una posición en la que cuando vas a votar, votas por los ideales, los proyectos, las cosas buenas que tú ves del candidato. Yo no sé la verdad cuánto tiempo nos demorará en llegar a eso, especialmente porque, como ustedes mencionan, que la idea del feriado bancario queda hasta el día de hoy, 20 años después, al hablar de Lasso. Yo creo que la idea y el miedo del correísmo va a quedar dentro de las mentes de los votantes durante muchos años por venir, lo cual así allá no se tenga nada que ver con Lasso, con Correa en algún momento, la gente igual dirá, tal como se dice con Venezuela y como con Lasso en el bancario, en el lado bancario, van a decir, eso es parecido a lo de Correa y va a disminuir
tal vez alguna posición política o un candidato que no voy a determinar ni bueno ni malo en este momento, porque estamos hablando de un futuro indeterminado. Yo, vuelvo y repito, reconozco que mi posición política es poco diferente a la gran mayoría de las personas de mi generación, específicamente porque la gran mayoría de las personas de mi generación no tienen un interés absoluto en la política. Tantos años de estar decepcionado y de ver cómo nada cambia y ver cómo las cosas siguen con todo, los ha desanimado en ese término, porque yo tenía muchos amigos que sí querían hacer cosas al respecto, sin embargo en este punto simplemente no les importa. Y bueno, por ese lado quería hacer una pregunta. De todo lo que hemos mencionado, tanto para Jorge como para Albertina, quería saber, ¿ustedes cuál creen que sea la mejor situación que podría pasar en este momento con respecto a los votos indecisos de los candidatos en tercer y cuarto puesto? No, yo creo que quizás un hecho que podría dirimir o que podría catalizar la decisión de parte del electorado es que surgiera alguna noticia que golpeara de una manera sensible el posicionamiento o la credibilidad de uno de los dos candidatos. Creo que de alguna manera esto está pasando con la noticia que salió hace poco de que el candidato Arauz, pues que tanto criticó al gobierno de Moreno, pues sí fue funcionario público durante el gobierno de Moreno, sí recibió viáticos y etcétera. ¿Y por qué eso lo está lesionando? Pues porque aparentemente sí hay inconsistencias en su propio relato, lo cual valida una afirmación recurrente del candidato Lasso y sobre todo sí genera un halo de incertidumbre. Tal vez a alguien le gustaba, tal vez lo veía como el escenario menos malo, pero si también ha hecho lo mismo que está criticando, se abre un gran signo de interrogación. Entonces yo creo que estos últimos días de campaña son vitales y que creo que de donde venga el que logre o si se logra dar este golpe de realmente contra el posicionamiento, contra la reputación, contra la credibilidad de un candidato con argumentos sólidos y evidencias válidas, puede ser un hecho que realmente incline la balanza a uno de los lados unos pocos días, quizás hasta horas antes de la elección. Claro, estamos a menos de una semana de las elecciones. A estas alturas ya las cartas se jugaron, salvo que exista algún error gravísimo de parte de alguno de los candidatos. En su mayor parte ya están, o sea, ya están puestas las cartas en la mesa. Ahora, pienso que Guillermo, como puntualicé en una de las preguntas anteriores, se enfocó en captar ese voto indeciso a través de dos formas. La primera fueron las redes sociales, porque efectivamente tienes casi aproximadamente un 12% de Javier Hervás, que en su mayoría fueron jóvenes que votaron por él, porque se sentían identificados con el candidato, además de que percibían que las demandas sociales que ellos tenían eran captadas por ese candidato. En su mayor parte, la campaña con mayor fuerza de Javier Hervás estaba dirigida en redes sociales. Y ahí había parte de ese voto que te tuvo que captar Guillermo para poder también subir en las encuestas más de lo que estaba. Luego tienes el electorado de Yacu, que puede ser similar al electorado que puede tener Javier Hervás, pero no significa que sean solamente jóvenes los que votaron por Yacu. Y aquí va el segundo punto, que es el de trabajo en territorio, donde tienes que también acercarte a esas comunidades que eran mucho más cercanas a Yacu Pérez, trabajar con ellos, ver qué necesitan, identificarte con ellos, conocerlos y saber efectivamente si pueden al final del día darte ese voto de confianza a ti y a tu equipo de trabajo. Por último, sí fue un error bastante importante el de Andrés Arauz, o quizás un acierto más bien del equipo de Guillermo Lasso, sacar toda la trayectoria laboral de Andrés Arauz, porque al final del día
Eso sí dice mucho una persona que estuvo casi 12 años en un puesto y solamente trabajó 10, y que cuando tuvo que irse le compraron una renuncia, que sí, es algo completamente legal, está en la ley, pero eso no significa que sea legítimo. Y eso es algo que al final del día sí resta votos y sí hace que tu mensaje se termina robusteciendo y fortaleciendo, porque a la larga ahora sí puedes identificar con mucha más cercanía a Andrés Arauz con el gobierno de Moreno, con el gobierno de Rafael Correa y con todo lo que ha sido la vida del servidor político durante esos gobiernos. Entonces, a estas alturas tenemos dos candidatos que ya han jugado sus cartas, que ya han trabajado por ganarse ese voto indeciso. Yo recuerdo que Andrés Arauz, al momento, a los pocos días o las semanas de que pasara la primera vuelta y todos estábamos viendo si pasaba Guillermo, si pasaba Yacu, Arauza dejó de redes sociales por un tiempo, de hecho, no tuiteaba con mucha eh, aceleración o mucho más seguidos, y él se dedicó a trabajar también en territorio. Y yo creo que a la larga eso termina siendo muy importante porque nuevamente hay un electorado ecuatoriano que no está tan conectado a las redes sociales como estamos nosotros, los que compartimos este panel, y a ese electorado al final del día, donde también hay un buen porcentaje de ese voto indeciso, y es al cual los candidatos tuvieron que llegar. Ok, quería eh, recomendar a la audiencia. Recientemente, la doctora Albertina Navas publicó en formato digital su libro Desempeño versus Impacto, un modelo comunicacional aplicado a la política digital. Y en ella entiendo que fue producto de su investigación doctoral también. Analiza 3 casos específicos, que son el caso de Cristina Kirchner en Argentina, el caso de Nicolás Maduro en Venezuela y el caso de Rafael Correa en Ecuador. Justamente desempeño versus impacto, Albertina. En el caso de los candidatos a la presidencia de Ecuador hoy día, ¿cómo aprecias tú un balance, si puedes ofrecernos, cómo les ha ido en el desempeño y el impacto que han generado digamos, en la contienda electoral virtual? Y luego, ¿cómo eso se puede traducir en preferencia en el electorado? Y donde el electorado, son 3 preguntas en una, pero bueno, es también, digamos, responsable de exigir coherencia, ¿no? Correcto, sí. Bueno, básicamente el modelo de desempeño versus impacto, justamente al que hago referencia en el libro, es un planteamiento de cerca de 70 indicadores de análisis de redes sociales que nos permiten estudiar variables de desempeño entendidas como aquellas que yo puedo controlar y que yo hago intencionalmente, que están en las categorías de actividad, contenido y conversación, y cómo estas inciden en una audiencia y generan una reacción. Estas son las variables de impacto que se estudian a través de las categorías de popularidad e influencia. Entonces, pues básicamente tomando la idea central de este estudio, de lo que se trata hacer una estrategia de redes sociales es de qué variables de desempeño puedo yo cambiar con el fin de generar un impacto específico. Evidentemente, en una audiencia las cosas pues no son tan matemáticas, ¿no? No es como una pócima que yo pongo exacto y genero algo, pero sin ninguna rango de diferencia. Pues no, siempre hay un rango a cómo la audiencia responde. Sin embargo, sí hay muchos temas que se pueden evaluar. En el caso de las elecciones, actualmente hay un cambio de la primera vuelta versus la segunda vuelta en términos de la comunicación de los candidatos en las redes sociales. En la primera vuelta vimos a un candidato Lasso con una campaña pues un poquito aburrida desde una lógica de comunicación para audiencias más jóvenes, usando redes sociales
pues casi porque toca, porque son parte del mix de medios que seguramente le recomendaron, pero sin mucha adaptación del mensaje a la naturaleza de las plataformas. Eso se veía, por ejemplo, en TikTok, donde ponía extractos de sus intervenciones en el debate, pero no eran productos creados para la lógica de esa plataforma. Mientras teníamos a un candidato Arauz mucho más activo, con un nivel de frecuencia y de intensidad, es decir, cada cuánto publica y qué días publica en Facebook y en Twitter, bastante estable. Y vemos en la segunda vuelta, este escenario se da la vuelta. Efectivamente, como decía Jorge, Arauz se desinfla un poco en Twitter, quizás en un momento dado necesitó bajar el perfil por lo que se estaba hablando en la conversación social que de alguna manera no le era favorable, y tenemos un candidato Lasso que sube un poco su perfil y presencia en ciertas redes, sobre todo en TikTok, y sorprendiéndonos con esta campaña de los zapatitos rojos y como de aparentemente tratar de acercarse de una manera más consistente al electorado joven. Yo veo muy positivo el hecho de que el candidato Lasso haya conectado con una demanda del electorado que la primera vuelta le dio muchas pistas. Entonces, me parece positivo que él haya tratado de responder. Ahora, con pertinente su respuesta, pues ahí quizás ya no soy tan optimista. ¿Por qué? Porque sí siento que en TikTok hay una creación de un personaje que no es Guillermo Lasso. Es decir, el Guillermo Lasso que nosotros conocemos, pues efectivamente es ese señor banquero, directivo, serio, un señor, un caballero, que tiene argumentos en los debates, no es un señor con pantalón rojo y zapatitos rojos, y que de pronto dé un giro tan radical de una vuelta a otra, pues a mí particularmente no se me hace tan verosímil. Y en este caso específico, siento que si bien ha tenido mucha visibilidad, pues más de 3 millones de visualizaciones, varios de sus videos en TikTok, no creo que en este caso esto necesariamente se transforme en votos. Muy probablemente es el efecto novedad, es el efecto de, me dijeron que Guillermo está en TikTok con zapatos rojos, pero eso no necesariamente significa que voy a ir el 11 de abril a votar por Guillermo. Entonces, pues sí creo que hay un escenario comunicacionalmente hablando interesante, que ha habido un cambio, un giro de cada candidato, han tratado de responder a ese electorado, pero siento que ninguno de los dos pues termina de conectar con ese universo de indecisos en ninguna de las redes. Bien, tenemos apenas un minuto de programa. Quisiera que como parte final nos den un breve mensaje, tanto la doctora Albertina Navas como Jorge, un último mensaje para el electorado de cara al el 11 de abril. Jorge, ¿te parece si empezamos? Sí. Claro que sí. Bueno, yo creo que el 11 de abril nos jugamos mucho, la verdad, en términos políticos y económicos. Ecuador hoy en día está en un hueco profundo, y esto independientemente de quién sea el ganador, la realidad es que Ecuador la tiene complicada. Tenemos bastante desempleo en las calles, tenemos mucha pobreza, tenemos mala educación. O sea, son temas gravísimos. Cada vez que conduces, baja el semáforo y te encuentras con mucha gente que está pidiendo limosna. Ese es el reflejo de cómo estamos hoy en día, de cómo está nuestra situación económica, y hace falta mucho por hacer. No lo va a resolver un gobierno, no lo va a resolver ni Andrés Arauz ni Guillermo Lasso. Esto se levanta con un plan a largo plazo, esto se requiere bastante y requiere mucho más de una persona o de otro, de un partido o de otro. Requiere también de confiar en las instituciones, de hacer un sistema fuerte y de empoderarnos como sociedad civil. Nos jugamos mucho el 11 de abril y nos jugamos en parte ese futuro económico que queremos para nosotros, para nuestros hijos, porque yo al final mi sueño es regresar a Ecuador, mi sueño es volver a estar con mi familia, poder compartir con ellos. Yo no quiero ser un expatriado más, no quiero estar en otro país y buscar triunfar acá. Yo quiero regresar porque yo quiero tener esa seguridad y quiero disfrutar de mi tierra. Y también espero que todos nosotros reflexionemos más de ese voto, considerando cuál ha sido nuestro contexto, cómo estamos hoy en día, y que podamos
finalmente decidir cuál es la mejor elección para el 11 de abril. Porque nuevamente estamos en un momento muy, muy difícil y sí, nos jugamos también estar de regreso en un autoritarismo o poder vivir en una democracia, que quizás no la sea la mejor, pero al menos algo de flexibilidad, algo de libertad nos puede tener. Pues concuerdo con Jorge en que tenemos un escenario muy difícil, muy complicado y que ninguno de los dos candidatos la tiene fácil. Y por eso mismo creo que no es momento de cuentos cenicienta, es decir, que el electorado no puede pensar que ninguno de los dos candidatos nos va a llevar al primer mundo en 4 años y tenemos ya que desapegarnos de esa visión de que el que gane pues es el Mesías que nos salvará. Y creo que aquí tenemos que tener una dosis dramática de realidad. Aquí hay 2 escenarios absolutamente claros. O acercarnos a un contexto de limitación de libertades o un contexto que nos permita, si bien no transformar al 100% al país, por lo menos sentar las bases de un Ecuador en el que todos los ecuatorianos tengan oportunidades. Y eso sí es real y cada uno de los candidatos representa una de estas 2 posibilidades. Muy bien, le quiero agradecer a la doctora Albertina Navas y a Jorge Chuya, en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía, por habernos acompañado en este programa. Gracias a todas las personas que nos han acompañado y a Radio Morena por el espacio. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.